Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, Señor, queremos obedecer, Señor, tu palabra, queremos estar sometidos a tu palabra. Queremos, Señor, glorificarte en unidad juntos, como iglesia, como hogares, como una familia en tu Hijo, Señor. Queremos hacerlo. Permea, por favor, Señor, nuestra mente, nuestros afectos, nuestro corazón, nuestras actitudes, perméalas, Señor, para que no sea nuestra arrogancia, nuestras opiniones las que gobiernen, Señor, nuestra vida. Permítenos, Señor, danos ese privilegio de que sea tu Espíritu y tu palabra los que gobiernen nuestra vida, que gobiernen incluso nuestros deseos, nuestros gustos. Por favor, Señor, este mundo es invasivo. Este mundo, Señor, nos somete muchas veces a mentiras, incluso religiosas, evangélicas, como lo hizo la serpiente en el Edén. Y como lo intentó esa serpiente antigua que es Satanás, lo intentó con tu Hijo, querer llevarlo a que viviera conforme a una verdad que Satanás estaba distorsionando. Ayúdanos a vivir correctamente tu Escritura, a predicarla correctamente, a vivirla correctamente. Así que en tus manos ponemos esta congregación. Por favor, edifica este pueblo con tu palabra, santifica este pueblo, Señor, y aquellos que no te conocen, haz ese milagro y transfórmalos. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Déjeme comenzar, hermano, contándole de aquel equipo de Estados Unidos en las Olimpiadas de invierno, donde el favorito por mucho era la Unión Soviética en esa época. Un equipo que había ganado muchas veces y Estados Unidos no era ni siquiera el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Así que trajeron a un entrenador que confiaban en él y que él dijo, lo haré a mi manera. Y ese hombre sabía qué quería hacer. Así que habían 3 días para que los mejores jugadores de hockey universitarios vinieran de todas partes de Estados Unidos para ir allá. Los considerados mejores jugadores se dieron el lujo de, yo llego el tercer día, llego el segundo día, sobre todo el tercer día, porque de todas maneras no importa quién esté ahí, yo soy el número 1, el número 3, el número 5, y esto se dio de esa manera. El entrenador recibió a decenas de jugadores y empezó a ver, y él sabía lo que quería. Así que el primer día escogió el equipo y todo está cerrado. Los medios de comunicación, televisión, periódicos empezaron a señalarlo sin ni siquiera haber jugado un partido. Ese hombre empezó a entrenar con ellos y no les enseñó a jugar. Ellos ya sabían jugar, no les enseñó estrategias de juego, aunque por supuesto que hablaron sobre eso. No les enseñó a correr, no les enseñó a aguantar. Les enseñó una cosa, cómo trabajar en equipo. Les enseñó, por decirlo de alguna manera, una unidad humana, una unidad deportiva. Y ese equipo
ganó las Olimpiadas de Estados Unidos. En el primer partido que se enfrentaron, o el segundo partido que se enfrentaron, el primer partido que se enfrentaron contra Rusia, contra la Unión Soviética, perdieron. Por muy poco, pero perdieron. El segundo partido era la final Rusia contra Estados Unidos. Y Estados Unidos le ganó esa medalla de oro a Rusia. Es casi, a la Unión Soviética, es casi como decir hoy que Guatemala se enfrenta a Argentina en una final y Guatemala le gana a Argentina. Uno ni en sueño lo piensa, ¿verdad? Ustedes se ríen y dicen, ¿quién es Guatemala? Pues no hay nadie en el fútbol. Pero el punto está que esto es lo que estaba pasando ahí. Y esto, hermano, esta verdad, lo que les estoy contando es una realidad. Incluso usted puede buscar la película, lo llevaron a la pantalla grande. Pero el punto es el punto es que este hombre entendió la importancia de que el equipo superara todas aquellas situaciones que lo superaban otros equipos por la calidad de jugadores que tenía, que lo superaban siendo uno solo como equipo. Pero aquí no hablamos solo de un equipo. La Biblia no está hablando de un equipo. El tema de nuestro texto aquí es la unidad. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 es la unidad. Y por eso usted tiene que entender que no hay un coach aquí, ¿no? Que no hay un entrenador, que no hay asistentes. Aquí lo que hay es una iglesia que debe obedecer al Señor Jesucristo, en la cual todos colaboran para hacer esa obra. Por eso en nuestro texto, hermano, y ese es el cuarto tema y hoy terminamos. En nuestro texto hay 4 fundamentos que te enseñan a preservar la unidad del Espíritu. 4 fundamentos que te enseñan a preservar la unidad del Espíritu o que te demandan a preservar la unidad del Espíritu. ¿Por qué es tan importante esto? Es importante, mis amados hermanos, por una razón. Porque un verdadero creyente es un nacido de nuevo. Es alguien que Dios lo ha sacado del mundo de los muertos y Dios le ha dado vida eterna y por eso puede obedecer. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo es un Dios vivo, no un Dios muerto. Y Él es cabeza de gente que tiene vida eterna. Entendiendo eso, hermano, nosotros debemos comprender a cabalidad esta verdad. Debemos preservar la unidad del Espíritu. Y hemos visto 3 puntos. Yo le puse al primero el estímulo que tiene que ver con esto que dice ese versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor también en Cristo, 2 cosas que habla aquí Pablo, y luego dice si hay alguna comunión del Espíritu, es decir, aquí agrega algo del Espíritu Santo, y si hay algún afecto y misericordia o compasión del Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ese ánimo, esa fuerza, ese estímulo que nos da ¿quién? Que nos da Cristo por su consuelo de amor como Paracleto, y que nos da el segundo Paracleto en esa comunión que tenemos constantemente con el Espíritu, porque porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y ese afecto de misericordia que nos da el Espíritu Santo. Así que ese es el primer punto, y debemos, hermano, preservar la unidad de la fe porque tenemos la fortaleza de Cristo y la guía del Espíritu Santo. Esto es vital, hermano. Es su deber, es su tarea y la mía. No es solo la mía, es la suya también. Y un ejemplo que ilustra esto es cómo vive usted en el hogar. Si usted en el hogar vive, hermano, jalándose los pelos, aquí va a venir a la iglesia de la misma manera. Nuestro segundo punto, que también ya lo explicamos, es en el versículo 2 al 4, donde Pablo presenta 3 indicativos. Entiéndase la palabra indicativo como 3 afirmaciones de Dios. Lo leo rápidamente solo para hacer un repaso con usted. El versículo 2 dice, hagan completo mi gozo, o llenen, también se podía entender esto en el griego como llenen mi copa de ese gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante
que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Estos 3 versículos, 2, 3 y 4, tienen esos 3 indicativos. El primer indicativo, solo estoy recordando, hermano, es la unidad, en el versículo 2. Hagan ustedes ese mismo sentir con claridad. Hagan completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Las 4 frases que agregan cláusulas que agregan este versículo 2 hablan de eso, de unidad. Por eso la primera afirmación es unidad. El cristianismo, hermano, es experimentar una vida familiar dentro de la iglesia. Nosotros somos eso, somos una familia y debemos vivir como tal. Eso es lo que está diciendo nuestro texto. Así que el segundo es la humildad. En el versículo 3, con claridad lo dice el texto: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que él mismo. ¿Se recuerda usted que Pablo dijo que él era el más pequeño de los apóstoles? ¿Era falsa humildad? No, no era falsa humildad. Entonces, ¿qué era? Era una actitud correcta. De hecho, Pablo, ¿sabe qué significa? Significa pequeño. Porque Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Y no solo ahí, Pablo le dice a los romanos que él quiere llegar a la iglesia de Roma para ser bendecido por ellos, como también él bendecirlos a ellos. Esa es humildad. Pablo podía haber llegado a decir: yo soy el perito arquitecto de la iglesia. Así que, señores, se sientan a escucharme. Como usted sabe que hoy los que predican desde el púlpito son unos arrogantes, que se sienten con un privilegio único. Hay pastores que usan a su esposa para que ella diga: hermanos, y el pastor cabal no está en ese día en el servicio porque salió: hermano, la próxima semana es el cumpleaños del pastor, dice la esposa. No dice de mi esposo, del pastor. Así que lo que le estamos pidiendo a toda la gente, lo que estoy diciendo es verdad. Lo que le estamos pidiendo a todos ustedes es que traigan $100 de ese regalo más comida, porque vamos a comer todos. Bueno, si hicieran eso con todos los miembros, entonces uno lo entendería. Pero el pastor es un miembro más de la iglesia, no un supermiembro. La diferencia entre un pastor y los demás es su don. La diferencia entre el hermano Edwin y todos los demás es su don. La diferencia entre usted y todos los demás es su don. Y si no tengo don, sí lo tiene. Por lo menos tiene don Juan, pues tiene un don. No, tal vez no lo ha descubierto, pero le aseguro que sí lo tiene. ¿Y cómo lo descubro, hermano? Visite al psicólogo.org.com. No, sirva al Señor. Sirviendo al Señor, usted descubre cuál es su don. Y el tercer indicativo, hermano, está en el versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Ese es el indicativo del servicio. Así que este segundo punto del que estamos hablando, la encomienda o el mandato, habla de la unidad, de la humildad y del servicio. Cristo dijo: no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Y usted y yo? ¿A qué venimos? A servir. Si usted como esposo entiende esta verdad, usted va a empezar a servir a su esposa. Y va a ver lo que va a pasar con esa mujer. ¿Qué va a pasar, hermano? Bueno, en el próximo tema de matrimonio le comento qué va a pasar. Así que debemos preservar la unidad de la fe, porque fuimos llamados a la unidad, a la humildad y al servicio. Entonces, ¿cómo manifestamos esa unidad? Una es humillándonos y la otra es sirviendo. Porque el que sirve, sirve. Y esta no es broma. Y el que no sirve, no sirve. Si usted dice ser creyente y usted no evangeliza, hay que dudar. Por eso Spurgeon decía: todo creyente es un misionero. Y si no, no es creyente. ¿Por qué? Porque obviamente Spurgeon decía: un creyente es un hombre que naturalmente, que intrínsecamente tiene una pasión por compartir el evangelio a otros. Bueno, y entonces nuestro tercer punto fue precisamente, o es en el versículo 5 y 8, es el ejemplo.
¿El ejemplo de quién? El ejemplo del Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros esta actitud. Y eso es lo que le quiero recalcar. ¿No? Esto también ya lo expliqué. ¿De qué está hablando aquí el texto? Está hablando que tengan todos el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Persistan en pensar esto que hubo en Cristo Jesús. Es decir, era en los días de su carne, ¿Jesús era Dios? Sí. ¿Caminó como Dios? No como hombre, pero Jesús, el Hijo de Dios, Jesús hombre, seguía ahí como hombre, sosteniendo el universo. Pero hermano, ¿y cómo puede usted explicar eso? Ya se lo expliqué, ¿se recuerda? No sé. No hay quien se lo pueda explicar. Eso se lo aseguro, lo dicen los teólogos de todas las épocas. No podemos explicar eso. Lo que sí creemos es lo que dice la Biblia. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. O verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así que la idea de hay en vosotros ese mismo sentir o esa misma actitud es persistir en pensar esto que también pensó Cristo. ¿Cómo? Se humilló y se humilló y se humilló. La unidad, y usted ya lo sabe, la unidad la iglesia no la crea. Bueno, pongamos de acuerdo pues hermano y vamos a tener unidad. No, la unidad usted no la crea, la unidad es del Espíritu. Al creyente le toca ¿qué? Preservarla. Mire, si usted más se acerca a algún hermano que está aquí, más le descubre sus pies de barro. Es como el matrimonio. Hermano, ¿cómo se casó? Enamorado. Yo me casé con una belleza de mujer, decía el esposo. Pero no sé qué le pasó. Empezó a deformarse y deformarse. Pero solo espiritualmente, pues. Pero si uno tiene una sana doctrina, sabe que se está casando con una pecadora y la mujer con un pecador. Redimida, sí, pero pecador. No pecador. Y todos tenemos momentos difíciles en el cual el cónyuge nos tiene que soportar, perdonar, tener paciencia. No sé por qué siempre agarro palabra de matrimonio, pero... Así que este es nuestro tercer punto que hemos estado, que hemos ya visto. Tenemos el estímulo, tenemos la encomienda y tenemos el ejemplo. El estímulo es esa fuerza, esa gracia que nos da el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. La encomienda es ese mandato de hacer, hagan completo este gozo, como vivan, como la Biblia dice, en unidad. Y el tercero es el ejemplo, es decir, tenemos a Cristo Jesús en un ejemplo maravilloso. No le leí el texto, pero mire el ejemplo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un énfasis, aquí hay cosas hermosas. ¿Quién se humilló? ¿Quién humilló a Cristo? Nadie. Él se humilló a sí mismo. Hermano, aquellos soldados que se burlaban de Jesús, que le pusieron una corona de espinas y se la ensartaron en la frente, que le dieron 39 latigazos con ese látigo que tenía al final un pedazo de hueso como un diente en curva afilado, que cuando caía en la espalda de todos los que iban a crucificar, y cuando sacaban el látigo arrancaba pedazos de piel. Todo eso que hicieron con Jesús, hermano, todo eso lo permitió Jesús, porque estaba sometido a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y se sometió y obedeció. ¿Está aquí conmigo? Así que la unidad, amados hermanos, es la expresión genuina de un hombre convertido. La unidad es la expresión genuina de un hombre que ha sido transformado por el poder de la palabra.
Debemos preservar la unidad de la fe, porque fuimos llamados a la unidad, a humillarnos y a servir a los santos. Y por último, y ya estamos terminando el texto, pues. Sí, para que no pienses de que ya vamos a... Y por último, hermano amado, después de ver estos 3 puntos, el último es la exaltación. Y no se lo he explicado. Y aquí es donde nos vamos a detener. Necesitamos entenderlo. Le voy a leer desde el 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hace muchos años, cuando yo no entendía la sana doctrina ni cómo estudiar los versículos, enseñaba que la humillación lo lleva a uno a la exaltación. Pero este versículo no está diciendo que si nos humillamos vamos a ser exaltados. No merecemos ser exaltados. Este versículo está hablando de que debemos exaltar a Cristo. Debemos exaltarlo. ¿Cómo? Sometiéndonos a esta verdad. O sea, ¿cómo exaltamos a Cristo? Si usted quiere, por eso este punto se llama la exaltación o exaltación. Es decir, nosotros como creyentes, la iglesia de Cristo debe exaltar a Cristo de muchas maneras. Pero como hoy estamos hablando de la unidad, exaltamos a Cristo ¿cómo? Todos. Preservando la unidad. Y para preservar la unidad, hermano, ya se lo dije, tenemos que humillarnos, no que nos humillen, no que vamos a humillar a un hermano que no lo hace, humillarnos, uno. Y segundo, servirnos. Sirvamos. Pero hermano, no se trata de que usted le pase hoy la Santa Cena al hermano. Usted se entera, fíjese hermano, que el hermano fulano perdió el trabajo. No pregunte. Hágase su carro, vaya al supermercado o a ellos tal vez si pregunte, hermano, ¿qué necesita? Tal cosa. Vaya y sírvalo. Que fíjese que se me descompuso el único carro que tenía. Bueno, yo tengo 4 carros, pero uno lo utiliza mi esposa, otro lo utiliza mi hijo, otro lo utilizo yo, y el otro lo tengo ahí por aquello de que se me falla alguno. ¿Se da cuenta que razonamos de esa manera? Y nadie dice, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a compartir un carro y vamos a prestarle ese carro al hermano. Y si lo choca, dice la esposa. Bueno, servir es eso. Cuando usted le da a su hijo un carro, si lo choca, ¿qué va a hacer? Lo va a reparar. Porque su familia es su hijo. Usted ha visto que uno le da dinero a sus hijos y le da dinero a sus hijos toda la vida y de repente el hijo ya grande le dice, papá, préstame $40. Y usted se los da. Y usted no está pensando, ¿y cuándo me lo va a pagar? ¿Y cuándo me lo va a pagar? Pero usted le da $1 a su hijo, hermano. Y está todos los días, ¿cuándo me vas a pagar mi $1? ¿Cuándo me vas a pagar mi $1? Porque no han aprendido a servir. Entonces hay que servir a la iglesia con humildad. Ok, entonces el texto dice, se humilló a sí mismo, me encanta eso, se humilló a sí mismo. Hermano, Jesucristo se humilló a sí mismo, es un ejemplo de cómo nosotros debemos humillarnos constantemente. Y muchas veces, hermano, en problemas, en discusiones, es mejor humillarse y quedarse callado, aunque uno tenga la razón. El problema es que amamos tener la razón. Por lo cual, entonces se humilló a sí mismo. Ese no es el versículo 9, porque el versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Pero ese verbo se humilló, el versículo 9, el 10 y el 11, está sometido a ese verbo humillar. Por eso yo leo desde se humilló a sí mismo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Detengámonos ahí. Dios lo exaltó o se exaltó Cristo. Dios lo exaltó. ¿Y Cristo podía exaltarse? Sí, porque Él es Dios. O sea, Él está exaltado. Hermanos, ni siquiera en la resurrección.
Hay ángeles testigos de que Él no se levantó de los muertos, sino que fue el poder del Espíritu Santo que lo levantó. Y Él podía mover la roca, solo con decirle, roca, muévete. Pero no lo hizo. ¿Quién la movió? Pedro y Juan, que estaban esperando la resurrección. No. El ángel. O un ángel, porque ni siquiera el nombre al ángel es insignificante, el ángel ante esa situación. Entonces la palabra exaltar, hermano, es un verbo que en nuestro español ocupa esas 4 palabras. Le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Exaltó hasta lo sumo. Todo ese es el verbo que se traduce de esa manera. Y es un verbo, hermano, que habla o que simplemente declara un acontecimiento verdadero, que es cierto. No dice cuándo, pero sabemos cuándo. En la resurrección y luego en la ascensión. Lo exaltó a lo sumo. De hecho, esta proposición, por lo cual habla de algo voluntario, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Y la palabra exaltar, hermano, debemos entenderla como elevar a la más alta posición. Es decir, antes de que Jesús fuera hombre, antes de que Jesús hiciera hombre, tomara carne, Él estaba exaltado hasta la más alta posición, pero simplemente regresó a esa posición. Solo que ahora, siendo Dios y siendo al mismo tiempo hombre. Eso usted debe creerlo y entenderlo, porque la Biblia de esa manera lo dice. Así que todo esto debemos entenderlo de esa manera. Y declara ese acontecimiento. Solamente aquí, hermano, en el Nuevo Testamento, se usa esa palabra. Y por supuesto, solo se usa para la exaltación de Cristo. Pero ¿cómo comenzó todo? Porque se humilló a lo sumo. Y usted lo ve en la cruz, humillándose a sí mismo. En la cruz, imagínense, en la cruz hasta los mismos ladrones que sí eran culpables se estaban burlando de él. Yo cada vez que hablo de eso me recuerdo de la ley del gallinero. ¿Ha oído usted hablar de la ley del gallinero? La ley del gallinero es que, obviamente ahí no está el gallo, solo están las gallinas. Y la gallina más fuerte pica a la demás. A todas las otras, vamos a suponer que hay 10, a todas las 9. Y la 9ª pica a todas las otras 8 gallinas. Y la 8ª a todas las otras 7. Y la 7ª a todas las otras 6. Hasta que la última no puede picar a nadie. Y eso es un poco el bullying también, ¿verdad? Que el más fuerte de la clase le hace bullying a los demás y así el otro se venga con el otro y el otro, hasta el último que es cristiano, como no le hace bullying a nadie, a él le hace bullying todo. Es que vemos a Cristo Jesús en su estado de humillación. Él se está humillando, por eso todos se burlan de él, incluso los delincuentes, la gente que pasaba movía la cabeza. Pero cuando Jesús murió, hermano, la creación tembló. Las piedras se rompieron. Y aquel hombre que estaba dirigiendo al centurión, a los soldados que lo habían crucificado y que lo habían flagelado, dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. En otras palabras, la misma creación tembló ante el acto de humillación del Señor Jesucristo. Por eso me encanta cómo lo dice la Biblia de las Américas en el versículo 8, en la parte final dice, se humilló él mismo. Ese es el ejemplo. Usted como creyente y yo debemos vestirnos de humildad. Hermanos, los pastores no lo sabemos todo. Nos equivocamos a cada rato. Y usted también. Ok. Entonces, vemos esta belleza que la Biblia describe en el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y escuche esto. Y le confirió
el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre es ese? Es la pregunta. ¿Qué nombre es ese? Es el nombre, lo dice en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Por qué le confirió el nombre de Jesús? Algunos dicen que no, que es Jesucristo. Otros dicen que Jesucristo sería, al traducirlo, sería Jesús el Mesías. Otros dicen que no, que es el nombre Yahvé, el tetragramatrón, YHYW, pero ese nombre no podría ser porque él nunca dejó de ser Dios, sino que le confirió el nombre Jesús, diciendo, él es verdaderamente hombre. Cuando Jesús vino del cielo, se despojó de sí mismo, es decir, puso a un lado. No es que él haya dejado de ser Dios, simplemente no se aferró a que él era Dios, se humilló. Pero cuando él resucitó, se llevó su humanidad glorificada. Así que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y entonces dice este texto, miren lo que está diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre que está sobre todo nombre. Expliquemos un poquito el nombre. Se podría también traducir y le confirió una autoridad sobre toda autoridad. Un carácter sobre todo lo demás. Y ahí, hermano, es cuando nosotros empezamos a entender verdades hermosas que necesitan ser explicadas. Por ejemplo, Mateo 28, acompáñenme a Mateo 28. Jesús lo dijo resucitado. En Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18, eso usted se lo sabe de memoria. Ahí va a ver que se lo sabe de memoria. 28, 18. Mateo 28, 18 dice, y acercándose Jesús le dijo, ¿qué? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Tan necesario que es la gramática, ¿no? Tan necesario que son los adjetivos. Toda es un adjetivo. ¿Y toda significa? Toda. No necesita nada. Imagínense que a usted le dice el gobierno de Texas, estos 2 acres donde está su casa ahora, todo es suyo. ¿Usted qué le dice? Gracias, pero deme las escrituras para que los demás sepan que todo es mía. Sí, cómo no, vaya a tal lugar y se lo damos. Se va, lo recoge y dice, ahora creo que todo es mío. En ese sentido, todo es de él. Todo. De hecho, porque siempre ha sido de él. ¿Usted se recuerda cómo los demonios hablaban de Jesús? ¿Por qué nos atormentas? ¿Cómo que por qué los atormento? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Su sola santidad, su sola presencia. O sea, esto verdaderamente, hermano, es hermoso y necesitamos entenderlo de esa manera. Si no lo entendemos, entonces no comprenderemos que nosotros como iglesia, si aquí está hablando de todos, la iglesia necesita entender esta parte. Es decir, comprender, mis amados hermanos, que si el mundo debe arrodillarse delante de Dios, la iglesia debe hacerlo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Su autoridad. La iglesia de Cristo es la iglesia de Dios. Y el nombre de Cristo debe ser honrado. ¿Usted qué piensa cuando escucha esto? La iglesia de los santos de los últimos días, los mormones. Por favor. La verdadera iglesia son los creyentes. La gran pregunta ¿es usted iglesia? O sea, ¿es creyente? Porque un creyente naturalmente va a estar sometido a la iglesia. Mire, mis hijos, mi hijo y mis 2 hijas, quieran o no, son mis hijos. No, pero en oración, tal vez, Señor, pero ¿por qué me hizo un papá tan feo? Son mis hijos. Quieran que no, son mis hijos. O
Señor, pero yo quería ser alemana y soy guatemalteca. Aunque nacieron aquí, son guatemaltecos porque yo soy guatemalteco y su mamá es guatemalteca. Y cuando eran chiquitas les encantaba el frijol negro. Es decir, la iglesia es igual. La iglesia es igual, hermano. Si usted es creyente, usted están formando la imagen de aquel que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Bueno, y entonces aquí hay un propósito. ¿Por qué está diciendo todo esto Pablo? Aquí está el propósito. ¿Para qué? Aquí está el propósito. ¿Para qué? Al nombre de Jesús es la autoridad que tiene Jesús. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. Y de nuevo, todo es que toda rodilla es toda. Escuche esto, de los que están en el cielo. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 21, todas las que están en el cielo. Y toda lengua, todos los que están en el cielo, se puede leer así, se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo, de todos los que están en la tierra y de todos los que están debajo de la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra? Muertos. Así que está dando el propósito, se doble toda rodilla. Esto, doblarse, es inclinarse a Él, es arrodillarse. Pero es un llamado universal. Sobre todo es un llamado universal a reconocer que la majestad del Señor Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, el poder de Jesucristo, que ha llevado desde hace 2000 años el nombre de Jesús. ¿Se acuerda usted aquellos falsos en Hechos que se dedicaron a echar fuera demonios? Porque vieron a Pablo. Y entonces van y aparecen un endemoniado, uno que tenía 7 demonios, y llegan y le dice, en el nombre de Pablo, que como habían escuchado a Pablo, dijo, aquí está la fórmula. En el nombre de Pablo y en el nombre de Jesucristo, te ordenamos que salgas de él. Y los demonios, todavía temerosos, le dicen, conocemos a Jesús temblando y a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y en vez de que él echara fuera a los demonios lo echaron fuera a él. ¿Sí se da cuenta? Salieron corriendo los dos o qué, y terminaron desnudos. Es que eso no se trata, hermano. Usted ni siquiera ve en la Biblia que Dios nos mandó a echar fuera demonios. No, pero es que Marcos capítulo 16, usted no lo ha leído, hermano, sobre todo en el versículo 11, 12, 13. Lea la Biblia, hermano Víctor. Sí, yo sé que ahí hay una porción así, que por favor no se vaya a asustar con lo que le voy a decir. Después se lo explico. No, cuando me invite a comer yo se lo explico. Mire, ese texto lo agregó en Marcos un teólogo católico. Pero por supuesto que todo lo que él agregó está en otros versículos de la Biblia. Pero recuérdense que una autoridad apostólica, que lo dice la Escritura, que Dios les dio autoridad para sanar, para echar fuera demonios, y exclusivamente está hablando de los apóstoles. Hermano, ¿y qué pasa si aparece un endemoniado? No es el tema. Lo que sí le digo es que no hay un mandato que el creyente va a echar fuera demonios. Con esas iglesias, con sus serpientes, que todos los servicios, los directores de alabanza, sí, que el hermano David tenía que estar con sus serpientes, y traen serpientes, aquí se da mucho en Estados Unidos, venenosas. Yo mencioné en Australia, hermano, que a mí me encantaban los insectos y que me encantaban las arañas. Y que sabía que en Australia estaba la araña más venenosa. Y que vi una. Y le dije al hermano, mire, esa araña, ¿cuál es? Y me dijo, no, hermano, esa es la más peligrosa. Y entonces, y el hermano, pero ni tiempo me dio, le puso el pie y la mató. Entonces, inmediatamente cuando terminé eso, se acercó una hermana y me enseñó fotos. Mi hermano, eso le pasó creo que a mi hijo o a mi hermano, tenía los dedos destruidos, porque una de esas arañitas le había... Yo tampoco pensaba agarrarla, yo solo estaba diciendo que me gustan las arañas. Pero, ni siquiera tenemos autoridad sobre un insecto. Nosotros. Mucho menos sobre sobre los demonios. Ahora, el tema no es ese.
El tema de la autoridad de Cristo. Nosotros debemos doblar nuestras rodillas, hermano. Nuestra actitud, inclinarnos a la autoridad de las Escrituras. Debemos hacerlo. Mire, Romanos 14, 11. Ahí un poquito más atrás de lo que estamos. Romanos capítulo 14. Yo se lo leo. 14, 11. Dice de la siguiente manera. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Que un día esto se cumplirá. Todos tendrán que reconocer que Jesús es Dios. Pero usted no es todos. Usted es la iglesia de Cristo. Así que debemos vivir sometidos a la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Juan 18:6. Juan capítulo 18, versículo 6. Se lo leo. Mire lo que dice Juan 8:6. Y cuando él les dijo, 18. Escuche, 18, pero mire lo que dice, hermano. Esto es impresionante. Y esto que Jesús aquí estaba sin utilizar su poder como Dios. Y cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. 2 veces pasó eso. Ahora, ¿usted ha visto esas iglesias que están votando gente? Por favor, hermano. Si esas fueron señales demostrando que Jesús era Dios, que Él era el Mesías. Aun cuando la iglesia perdió el rumbo. Yo tengo prohibido moverme, hermano, de aquí para allá. Y cuando veo, Jonathan me mira. Pero imagínense en cuánto ha caído la iglesia, que ahí había un hombre que yo no toco a nadie y caminaba y la gente caía y el montón y sobre todo las mujeres que empiezan a temblar. Y, claro, es un movimiento emocional en ese sentido, o diabólico, que sería aún peor, hermano. Porque sí, el diablo desea que la gente, o quiere que la gente viva y muera engañada con una verdad que no es la verdad de Dios. La serpiente le dijo a Eva, sabe Dios que no morirán el día que coman. Y Eva le creyó, en vez de creerle a Dios. Así que es importante entender esto, hermano. La autoridad de Cristo. No se trata meramente de una reverencia rutinaria, me arrodillo o levanto mi mano, que es bueno, que por supuesto que es importante cuando sea mencionado el nombre de Jesús, sino es el reconocimiento universal de la majestad de Cristo en todos los días de nuestra vida, si es que nosotros somos creyentes. Nos cuesta tanto someternos, hermano, incluso al decir, debo predicar 50 minutos. Ya llevo 43. No es que deba hacerlo, pero es mi comisión hacia ustedes. Y entonces para que toda rodilla se doble, se lo leo literalmente en el texto de Filipenses capítulo 2. Dice el versículo, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso nos lleva a nuestro último versículo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que aquí hay una confesión, pero debemos entender esa confesión. La confesión no debe ser solo una confesión vacía. ¿Cuántos hombres le dijeron a su esposa por 20 años te amo y después se divorciaron y se fueron? Verdaderamente no la amaron. Porque el amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13. Porque el amor no busca lo suyo. Porque el amor todo lo soporta. Porque el amor todo lo cree. Eso, Pablo está describiendo ahí un amor sacrificial. El amor de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces aquí hay una intención del autor de explicarnos ese confesar que es continuo,
Ese es el resultado de alguien que ha conocido al Señor Jesucristo. Esta palabra confesar, hermano, debe entenderse como reconocer, pero también debe entenderse como exaltar al Señor. Mire 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 6. No hemos leído Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 8. Se lo leo. 8, 6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. ¿Qué está reconociendo Pablo? Que hay un solo Dios. Y por Él existimos. Y por Él nos sometemos. Y por Él vivimos. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Esto es un decreto, hermano. Un decreto de que toda rodilla confiese que Jesús, que toda rodilla se doble y que confiesen que Jesús es el Señor. De hecho, Pablo habla de esto, proclamó que Dios había constituido a Cristo Señor. Y Pedro lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 36. Ese término de Señor, asignado a Jesús por su Padre, ha sido enterrado hoy por el mundo cristiano. Por ejemplo, ¿usted cree que Jesucristo es Señor? Esa pregunta está fácil de contestarla. La siguiente pregunta que le voy a hacer es un poco difícil contestarla. Usted vive sometido al Señor Jesucristo. Es decir, sus rodillas están dobladas. Es decir, su actitud está sometida a Él. Esa es la pregunta que usted debe responder todos los días en la noche a usted mismo. Mas la verdad de Dios en afirmar la realidad, hermano, del verdadero carácter y dignidad de Jesucristo es la base del objeto de la adoración, Y eso es humildad. Jesús es Señor, porque Él es Dios. Entonces, ¿cómo aplicas esto para tu vida? Si estamos hablando de unidad. Si sabemos que entonces ahora entendemos que la unidad tiene que ver con ese estímulo, con esa fuerza, con esa gracia que nos da Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si entendemos que el apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos da ese mandato, esa encomienda de humillarnos, de preservar la unidad y de humillarnos y de servir al Señor. Y ese ejemplo que fue nuestro tercer punto de ver al Señor Jesucristo, que Él se humilló Él mismo, nos humilla. ¿Quiénes somos nosotros? Si de Jesús se dice, y siendo igual a Dios, no fue algo al que Él se aferró, sino que se despojó de eso. Y nosotros nos sentimos ofendidos cuando nos dicen algo. Hermano Edwin, no me gustó cómo cantó hoy. No, mejor ya no sirvo. Debemos humillarnos. ¿Cómo aplicamos esto? Si tú eres hijo de Dios, si eres un verdadero creyente, hermano, entonces debes someterte al Señor Jesucristo. Esto bendice, hermano, a la iglesia de Cristo. ¿Por qué la bendice? Porque cada creyente amará a sus hermanos, porque los verá mayor que ellos. Y esto preservará la unidad del Espíritu. Una iglesia dividida es una iglesia enferma. Una iglesia dividida está en peligro, hermano, de desaparecer. Por eso nosotros necesitamos entender. ¿Sabes cómo puedes reconocer darte cuenta de que tú reconoces al Señor, al Señor Jesucristo, a Dios como Señor? Tan sencillo como congregarte como debes de congregarte constantemente. Como estás sometido al trabajo. Al trabajo vas de lunes a viernes si es que le va bien a tu esposa. Pero muchos de lunes a sábado.
El domingo en la tarde a lavar, a comprar todas las cosas, a cocinar, y el domingo, y te acuestas, tengo que despejarme, te acuestas a las 12 de la noche y llegas a la iglesia todo desinflado, hermano. Cuánto me gustaría, hermano, que pudiéramos regresar el tiempo e ir a los 1700, cuando estaban aquí las iglesias con líderes como Jonathan Edwards, que lo que hacía, trabajaban igual que nosotros, más duro, porque ellos no tenían aire acondicionado, calefacción, carros, todo eso que nosotros tenemos, computadoras, qué sé yo. Ni siquiera sabían cuándo iba a llover o no. Nosotros lo sabemos 8 días, 10 días antes. Pero ellos cuidaban algo, cuidaban hasta lo que comían, para que eso no afectara su oración todos los días. Nosotros, hermano, estamos tan embelesados con este mundo que preferimos pasear que orar, que preferimos obtener posesiones del mundo que invertir para el reino del Señor, que preferimos, hermano, siempre utilizar los domingos para hacer cualquier cosa, ir al hospital, ir a lavar la ropa, y se nos ha olvidado que tenemos un Señor y Dios que murió por nosotros. Hoy has entendido estos 4 fundamentos que te enseñan a preservar la unidad del Espíritu, o que te demandan a ti y a mí a preservar esa unidad. El estímulo en Cristo y el Espíritu Santo. El mandato, la encomienda de Pablo, pidiendo que él, como perito arquitecto de la iglesia, hagan completo su gozo para que la iglesia de Filipenses no se dividiera, porque 2 mujeres, Evodia y Sintique, estaban peleando, y eso peligraba la unidad de la iglesia. Y luego el ejemplo que nos humilla, el Señor Jesucristo, despojándose de quién era para llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Y por último, la exaltación. La iglesia exalta al Señor Jesucristo cuando preserva la unidad del Espíritu.